Hola, mi nombre es Samuel Lara, soy del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. En esta sección hablaremos sobre la sostenibilidad de la deuda externa pública de Honduras, conociendo sobre su metodología de cálculo. Comenzaremos con el concepto de sostenibilidad fiscal, que se define como la capacidad que tiene el gobierno para honrar sus obligaciones financieras, actuales y futuras, las que están determinadas por la recaudación tributaria, el gasto público y las decisiones de nuevo endeudamiento. Es importante analizar dichos componentes ilustrando mediante ejemplos. El caso 1 de la balanza de color azul, supongamos que el gobierno capta $100 millones que provienen de los impuestos, es decir, de recaudación tributaria, mismos que se muestran en el lado izquierdo de la balanza. Por otra parte, en el lado derecho figura la balanza que refleja $50 millones, que son destinados para gastos y que se pueden encontrar en estos gastos: sueldos y salarios de los empleados públicos, gastos en seguridad, educación, salud, inversión pública, servicios de la deuda, entre otros. Como conclusión llegamos que nuestros ingresos son mayores que los gastos, identificando lo que llamamos superávit. En el caso número 2 existe un equilibrio presupuestario, donde se igualan los ingresos y los gastos, es decir, los $100 millones de ingresos menos los $100 millones en gastos, lo que es igual a cero. En el caso número 3, que se encuentra en la balanza del lado derecho, los gastos superan a los ingresos, dando como resultado lo que llamamos déficit fiscal, es decir, que para cubrir mi totalidad de los gastos requiere financiamiento, o sea, endeudamiento que va a generar servicio de la deuda. ¿Y qué pasa si hay un déficit fiscal en el tiempo y este se continúa incrementando? Va a producir un mayor endeudamiento, un mayor deservicio de deuda. Por lo tanto, se coloca un riesgo de sostenibilidad de la deuda. Al no lograr la sostenibilidad fiscal en el tiempo, repercute en la sostenibilidad de la deuda. El riesgo de la insostenibilidad fiscal produce una acumulación de la deuda que puede llevar a una situación de sobreendeudamiento capaz de mermar la capacidad del desarrollo sostenible, aumentar la pobreza extrema y el hambre. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando existe un sobreendeudamiento, el servicio de la deuda va desplazando el gasto social, es decir, que tengo que hacer frente a los compromisos de endeudamiento con los diferentes acreedores, por lo que mi gasto en servicio de la deuda se incrementa y produce que disminuya el gasto social. Ahora pasaremos a ver la metodología empleada para la sostenibilidad de la deuda externa pública de Honduras, la cual se basa elaborando un análisis utilizando la metodología establecida en el marco de sostenibilidad de deuda MCD o DCF por sus siglas en inglés, de las instituciones como el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Dicha metodología utiliza umbrales de deuda externa, los cuales lo explicaremos más adelante, que dependen de políticas, y cuando nos referimos a estas políticas, estas son basadas en el principio de que los niveles de deuda de los países de bajos ingresos pueden estar influenciados por la calidad de sus políticas e instituciones. Esta calidad de las políticas e instituciones son evaluadas por el Índice de Política y Evaluación Institucional, CPIA por sus siglas en inglés, compilado por el Banco Mundial. Ahora, ¿qué evalúa el CPIA? Evalúa la gestión económica, políticas estructurales, políticas de inclusión social y equidad y gestión e instituciones del sector público. En base a todas las áreas antes descritas, se obtiene una calificación para cada una de ellas, las cuales puede abarcar un rango de 1 como mínimo o 6 como máximo para cada una, obteniendo un promedio final. Adicionalmente, esta metodología divide al CPIA en 3 categorías de desempeño, las cuales son las siguientes. Si el resultado de la evaluación es menor a 3.25, entonces concluyo que soy un país débil respecto a la política institucional. Si el resultado de la evaluación oscila entre un rango mayor a 3.25 y menor a 3.75, entonces concluyo que soy un país medio respecto a la política institucional. Y el tercero es que se cataloga como un país fuerte cuando el resultado de la evaluación es mayor o igual a 3.75. Lo anterior es en base a una evaluación anual. Sin embargo, continuando con la metodología para determinación de la calificación, se utiliza el promedio móvil de las calificaciones de los últimos 3 años. Dado lo anterior, Honduras durante los años 2019-2021 ha obtenido una calificación anual de 3.5 para cada uno, y al obtener el promedio de este periodo, el ratio actual de Honduras sería de 3.5, promedio de estos 3 años. Es decir, que estaría en la categoría de CPIA medio, en vista que 3.5 se encuentra dentro del rango
que es mayor a 3.25 y menor a 3.75. El siguiente esquema muestra cómo se definen los umbrales que le había mencionado anteriormente para la sostenibilidad de la deuda. Primero, quisiera comenzar explicando que los umbrales que muestra esta metodología de la SD, que es una plantilla de Excel, podemos decir que van dirigidos a evaluar la sostenibilidad para dos tipos de deuda: la deuda externa pública, en términos prácticos, que es la que contrata el sector público con el exterior. La deuda pública está conformada por la deuda externa pública que expliqué anteriormente, más la deuda interna, o sea que en términos sencillos, la que el gobierno contrata con diferentes agentes del mismo país. Una vez que hicimos referencia a qué deuda incorpora el ASD, prosigue a definir la cobertura institucional. Esta metodología permite a los países que de parte de ellos mismos definan su cobertura institucional. Para el caso de Honduras, la cobertura utilizada es el sector público no financiero, es decir, abarca el gobierno general, que incluye la administración central, gobiernos locales. Adicional a lo anterior, incorporamos las empresas públicas no financieras como la ENE, la Empresa Nacional Portuaria y el SANAA. Ahora prosigue la identificación de los umbrales. No obstante, podemos definir a un umbral como un techo máximo, el cual al sobrepasarlo sería un indicativo de riesgo. También comentarles que para la deuda externa pública, los umbrales se subdividen en dos grupos. El primero, indicadores de solvencia, el cual incorpora el valor actual de la deuda sobre exportaciones, valor actual de la deuda sobre PIB, valor actual de la deuda sobre ingresos. Y el segundo, indicadores de liquidez, el cual incorpora el servicio de deuda sobre exportaciones y servicio de deuda sobre ingresos. Y para la deuda pública solo incorpora un umbral a través del indicador de solvencia de deuda externa pública sobre PIB. Ahora bien, como les indiqué anteriormente, los umbrales dependen de la calificación CPIA. ¿Cómo funciona esto? Los umbrales medibles, mediante los indicadores de solvencia y liquidez, se asignan de acuerdo con el resultado de la categoría del CPIA, la cual incorpora bajo, medio y fuerte. Para ejemplificar, si recordamos, Honduras obtuvo una calificación promedio de 3.5 para los años 2019 y 2021. Por lo que estaría en la categoría del CPIA medio, correspondiéndole los siguientes umbrales. Para la deuda externa pública, indicadores de solvencia de valor actual de la deuda sobre exportaciones de 120, para el valor actual de la deuda sobre PIB 36 y el valor actual de la deuda sobre ingresos 250. Mientras tanto, para los indicadores de liquidez, el servicio de deuda sobre exportaciones sería su umbral de 16 y el servicio de deuda sobre ingresos sería de 20. Para la deuda pública, el indicador de solvencia es el valor actual sobre PIB, sería su umbral de 56. Ahora, para un país con un CPIA de evaluación fuerte, los umbrales son los siguientes: deuda externa pública, indicadores de solvencia como el valor actual de la deuda sobre exportaciones sería de 160, el valor actual de la deuda sobre PIB sería 45 y el valor actual sobre los ingresos sería 300. Indicadores de liquidez sería servicio de deuda sobre exportaciones de 20 y servicio de deuda sobre ingresos de 22. Ahora, para un país con un CPIA de evaluación débil, los umbrales son los siguientes. Para la deuda externa pública tenemos indicadores de solvencia del valor actual sobre exportaciones de 80, el valor actual de la deuda sobre PIB de 27 y el valor actual sobre ingresos sería de 200. Mientras tanto, los indicadores de liquidez, como es el servicio de deuda sobre exportaciones, sería 12 y el servicio de deuda sobre ingresos 18. Si comparamos los umbrales de un CPIA bajo, medio y fuerte, observamos que al ir pasando de una categoría más alta, se logra una mayor holgura en dichos umbrales. Adicional a lo anterior, para el ASD se requieren las siguientes variables macroeconómicas, las cuales deben incluir 10 años históricos y 20 años de proyección. Tenemos dentro de estas estimaciones el sector real como Producto Interno Bruto, a precios corrientes y constantes, tipo de cambio. Mientras tanto, en el sector externo tenemos principalmente la cuenta corriente, que incluye exportaciones e importaciones de bienes y servicios, transferencias corrientes y oficiales, así como la inversión extranjera directa. Y por su parte, en el sector fiscal tenemos el balance del sector público. Cabe indicar que las cifras macros deben de guardar consistencia en un sector a otro, como por ejemplo, si una política fiscal expansiva, mediante un incremento significativo en la inversión pública, impactaría el Producto Interno Bruto, o bien el crecimiento del PIB afecta a los ingresos tributarios debido a una mayor recaudación, ocasionados por la actividad económica.
Asimismo, es importante resaltar que en la parte fiscal se estiman los posibles déficits fiscales, los cuales conducen a nuevas necesidades de financiamiento, por lo cual hay un efecto en la deuda y en la sostenibilidad. Como se explica al inicio, el efecto de la sostenibilidad fiscal repercute en la sostenibilidad de la deuda. Al incluir las estimaciones anteriores de los diferentes sectores, se tiene como resultado un escenario base, dado el conocimiento de los diferentes analistas y dada la situación actual y realizando estimaciones realistas. Adicional al anterior, la plantilla de la ASD realiza otro escenario adicional al base, el cual se considera como pesimista e incluye shock o estrés implícitos, entre los cuales tenemos el crecimiento del PIB real en su media histórica menos una desviación estándar en 2020 y 2021, balance primario en su media histórica menos una desviación estándar en 2020 y 2021, combinación de ambos shocks. El cuarto tendríamos una depreciación del 30% en 2021 y otros flujos quedadores de deuda que incrementan 10% la deuda sobre el PIB en 2021. Ahora se procede a la interpretación de los resultados del análisis de sostenibilidad de la deuda. Esta metodología considera 4 tipos de riesgo referente a la sostenibilidad: un riesgo bajo, medio, alto y en riesgo de deuda. El primero, o sea el riesgo bajo, se da cuando los indicadores de solvencia y liquidez, tanto en el escenario base como el de shock, no sobrepasan los umbrales. Un riesgo medio está determinado cuando los indicadores de solvencia y liquidez en el escenario base ninguno sobrepasa el umbral. No obstante, en el escenario de shock, uno o más indicadores sobrepasan los umbrales. Se cataloga un riesgo alto cuando los indicadores de solvencia y liquidez, tanto en el escenario base como el de shock, uno o más sobrepasan el umbral. Y en riesgo de deuda, adicional a lo anterior, se experimenta cuando el país tiene dificultades para el pago del servicio de la deuda. A continuación, se muestra gráficamente los resultados de la ASD para el endeudamiento externo público. Para interpretar estos resultados, tenemos que recordar primero que Honduras obtuvo una calificación de 3.5 en su calificación del CPIA y dio como resultado medio, por lo que los umbrales para los indicadores de solvencia y liquidez fueron los siguientes: deuda externa pública, indicadores de solvencia como ser el valor actual sobre exportaciones de 120, el valor actual sobre Producto Interno Bruto de 36 y el valor actual sobre ingresos de 250. Mientras tanto, los indicadores de liquidez, que es el servicio de deuda sobre exportaciones de 16 y el servicio de deuda sobre ingresos de 20. Estos umbrales se muestran en el gráfico con la línea punteada de color verde para cada uno de los indicadores. Asimismo, este umbral refleja durante los 20 años de proyección. El escenario base se muestra en el gráfico en la línea de color azul para cada uno de los indicadores, los 3 de solvencia y los 2 de liquidez, obtenidos de la proyección de las variables macroeconómicas. El escenario de shock se muestra en el gráfico en la línea de color negro para cada uno de los indicadores, los 3 de solvencia y los 2 de liquidez, calculadas automáticamente por las plantillas de la ASD. Al analizar los resultados para los 5 indicadores, se muestra que la línea de color azul, que está determinada por el escenario base, no sobrepasa ninguno de los umbrales, línea de color verde. No obstante, la línea negra, al observar los 5 indicadores, refleja que en uno de ellos, en el valor actual sobre el Producto Interno Bruto, sobrepasa el umbral, y dado lo que explicamos anteriormente, concluimos que el riesgo para Honduras referente a la sostenibilidad de la deuda externa pública es moderado. Gracias por su atención y los invitamos a que continúen aprendiendo en las aulas virtuales del BCH.